porque tu palabra dice que nos está tu espíritu y libertad. Sea la libertad preciosa de tu Espíritu Santo, ministrándolo en esta noche a cada uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abran sus Biblias en Romanos, pasaje conocido, capítulo 12. Saludo a todos los hombres, porque hoy es el día del Padre, comercialmente hablando, ¿verdad? Porque es una astucia de comercio para poder vender. Y gracias a Dios que nosotros como padres recibimos los regalos. Damos gracias a Dios por el privilegio del Padre. Bendecimos a aquellos que tienen la oportunidad y el privilegio de ser Padre. Amén. Capítulo 12 de Romanos dice lo siguiente. Vamos a ponernos de pie para leer el primer versículo de este, solo para la escritura, solamente uno, después podemos sentarnos si no quedamos tan acalambrados al frente. Podemos movernos, hacer gimnasia, decir al hermano que está al lado tuyo, qué bueno estar en la casa de Dios junto a ti. Amén. Ahora dígale de vuelta, Dios tiene algo maravilloso para tu vida. Dios tiene algo maravilloso para tu vida. Dice la palabra de Dios, juntos si podemos y si no, lo intentamos. Así que, hermanos, vamos de vuelta, porque veo que comieron hoy. No. Sí. ¿No comieron? ¿Usted, Martela, no comió? No comí. Bueno, usted lo que haría bueno sería hacer un buen asadín y invitarnos a todos nosotros y comemos con usted. Bueno. Amén. ¿Y quiere ir ahora? Entonces usted, porque a veces capaz no come porque no tiene compañía, ¿sí? Tiene la esposa, no magado, pero cuando vienen los hermanos se siente contento y dice, bueno, vamos a sacar a todos los hermanos y comemos juntos. Bueno. Así que estamos dispuestos a ir. ¿Están dispuestos los demás hermanos a ir a la casa de Martela? Lo digo que buena respuesta. Por lo menos va a tener que matar dos aguillonas. No mate el perro, por favor. El vecino tiene como 12 perros, estoy capaz de empezar a matar los perros para que... ¡Qué barbaridad! Muy bien, ahora sí arrancamos. Capítulo 12, el primer versículo de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No disparen, por favor, cuando están leyendo. La coma es para respirar. Pero va a terminar sin voz. Donde la coma para hacer un alto, respirar, mirar al hermano que está al lado de uno y seguir. Amén. Tomen asiento, por favor. Digo yo, entre todas las Sagradas Escrituras, donde Dios sigue hablando, dice, no os conforméis este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Este texto de la Sagrada Escritura nos habla de algo que a veces no tenemos en cuenta nosotros. Está hablando de algo importantísimo. Vivimos en un mundo donde indudablemente nosotros vemos poderes de todo tipo que se mueven. Pero hay algo que nosotros no tenemos en cuenta, que lo que más se mueve es, en el mundo en el cual vivimos, son las cosas espirituales. Y cuando hablamos de lo espiritual, a veces no tenemos tanto, digamos, tan claros los conceptos de lo que es espiritual. Decimos a veces que es espiritual, que las personas están endemoniadas, que esto, que lo otro, pero no olvidamos
porque una naturaleza está afectada por lo espiritual. Las tormentas. Porque la misma palabra de Dios dice que se genera todo en las regiones celestes. Es decir, hay combate de toda forma y manera para lograr en distintas, digamos, formas producir trastornos sobre la creación de Dios. Y usted dirá, pastor, usted está equivocado, no, porque Jesús mismo se detuvo una vez yendo con sus discípulos, ¿se acuerdan? En la barca. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice, reprendió al viento y a la lluvia. Es decir, que era una manifestación, no era una manifestación, digamos, enviada por su Padre, era una manifestación espiritual. Por lo tanto, Jesús se paró en la barca para reprender el viento y la lluvia. Porque sabía que aunque era algo natural, no venía de su Padre. Era extranatural. Eran las acciones espirituales que permanentemente se mueven en el mundo en el que nosotros vivimos. Y a veces no tenemos nosotros realmente conciencia de esto. También que ha ocurrido en algunas partes de Estados Unidos que cristianos se han parado en medio de los tornados y han orado y el tornado se ha desviado o ha sido disuelto. Porque no todas las manifestaciones que nosotros vemos son de orden natural, son causa y efecto de un desequilibrio que está dentro de la naturaleza, sino que también sabemos o debemos entender que hay espíritus que se están moviendo y que producen todo tipo de trastornos a nuestro alrededor. A veces los creyentes creemos o nos sentimos muy, aislados de todo eso y nos olvidamos que vivimos en un mundo espiritual. Estamos más pensando en el ámbito físico, en el ámbito natural que nosotros conocemos, pero nos olvidamos que las cosas no pasan por ahí, pasan por el ámbito espiritual. ¿Se acuerdan cuando el Señor reprendió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás? Pero Pedro no era Satanás, pero el que estaba provocando que en ese momento tomara o dijera palabras que no eran las correctas en el ámbito espiritual era el enemigo. Entonces Dios estaba reprendiendo no a Pedro, sino al enemigo que había ocupado en este momento un lugar importantísimo para decir, para hablar a través de Pedro. Así que nosotros nos olvidamos esto muchas veces. Y cuando hablamos y vienen situaciones en las cuales con personas, con individuos que nos tratan mal, que hacen esto, que hacen lo otro, nos enojamos y queremos, si pudiéramos agarrarlo como la gallina y darlo vuelta del pescuezo, lo haríamos. Pero la palabra de Dios dice que no es contra carne ni sangre, sino contra huestes celestiales de maldad. Así que nuestro hermano no es la persona que hizo esa acción contra tu vida, es el espíritu de división, de destrucción, de enfrentamiento, que produjo que la persona en ese momento tuviera un, descuido y dejó la puerta abierta, el enemigo aprovechó y la persona tomó una actitud que no es la correcta. Y nosotros lo que queremos muchas veces es tomarnos de la persona y nos olvidamos que la palabra de Dios dice, no es contra sangre, querido, no es contra carne, no es contra tu hermano, no es contra mi creación, es contra aquel que vino a destruir lo que yo hice a mi imagen y semejanza. Nos olvidamos de eso. Entonces el apóstol Pablo, cuando está hablando en este texto de las Sagradas Escrituras, está encarando esa problemática espiritual. Y dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. ¿Sabe cuando dice os ruego? Es una palabra griega que dice paraclavo, que significa exhorto. No es ruego simplemente una petición, es una exhortación. Va más allá de un simple ruego. El apóstol Pablo está exhortando a los hermanos porque veía esta problemática dentro del ambiente cristiano. Os exhorto por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio santo. Está
hablando no del vecino, está hablando de cada uno de nosotros. Generalmente pensamos que, oh, mira cómo vino a la iglesia. Y nos olvidamos que Dios dice que nosotros, cada uno en particular, personalmente, tenemos que examinarnos. El apóstol Pablo dice, los exhorto, te estoy hablando para que cada uno de ustedes, por la misericordia de Dios, presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Usted sabe lo que es un sacrificio, ¿verdad? ¡Ay, cuánto me cuesta! No es un sacrificio muerto. Un sacrificio muerto, ¿sabe cuál es? Cuando venimos a la iglesia con lejano, nos sentamos, estamos acá, pero estamos como si estuviéramos, yo qué sé, en cualquier otro lugar, menos en la iglesia. Porque están todos los problemas acá, las situaciones que estamos viviendo, y nos olvidamos que la palabra de Dios dice que yo vine a rendir un sacrificio. Si pongo sobre el altar mi vida, para que en ese momento Dios haga conforme a lo que Él quiere hacer. Nos olvidamos de esto, que Dios está pidiendo un sacrificio no muerto. Ay, motivo, estoy cansado, pero Dios sabe que estoy cansado. No, Dios quiere que tú vengas, pero con gozo, con alegría, con entrega, con consagración, porque venís a rendirle culto a Él. No venís a rendirle culto a ninguna persona más que solamente a Él. Entonces tu entrega debe ser un sacrificio vivo a Dios. No tenemos en cuenta esto, que muchas veces Dios está pesando el estado espiritual en el cual vinimos a tu casa. Que no vinimos por entregarle o por sacrificar un tiempo de experiencia con Él. Y no venimos por otros motivos. Pero Dios sabe que tiene una lectura especial en nuestro corazón. Él va más allá de nuestras acciones y nuestro hablar y nuestro comportamiento. Él tiene una lectura particular y profunda de nuestro corazón. Y entonces dice la palabra de Dios en este trozo de la Sagrada Escritura: sacrificio vivo. Segundo, santo. Cuando era un sacrificio vivo, primero, de entrega total. Segundo, santo, de apartamiento. La santidad es apartarnos del estado en que vivimos normalmente para entrar en el estado en el cual podemos tener la bendición y plenitud de estar con Dios. No venimos a la iglesia porque está Juan, Pedro, Diego, Susana, Mengano, Sultano. Venimos a la iglesia porque queremos tener un encuentro con Dios. Es decir, que vamos a ponernos cara a cara con el Dios vivo. Y para eso tenemos que estar lo mejor preparados, porque nuestro Dios, como es, santo. Es decir, va más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. La santidad no solamente haberse bautizado, haberse entregado a Cristo, pertenecer al miembro de una iglesia, no, la santidad no pasa por ahí. La santidad es una constante acción en la cual le permitimos a Dios que esté limpiando nuestra vida, quitando toda impureza para estar en la forma correcta delante de la presencia de Él. Entonces, el apóstol Pablo está exhortando, está hablando directamente con el pueblo de Dios y está diciéndole: usted tiene que ser un culto de sacrificio vivo, pero en santidad. Y la palabra de Dios que sin santidad es imposible agradar a Dios. Es decir, entrar en la mejor manera ante la presencia de Dios para recibir los beneficios de entrar en una comunicación en la cual el Espíritu Santo puede hablarnos. Dice más desde todas las Sagradas Escrituras: agradable a quién, a Dios. Usted en el culto no tiene que agradar al hermano, ¿sabía eso? A veces estamos pensando que va a decir el hermano: ay, qué bien, abrázame. Usted tiene que agradar al hermano, tiene que agradar a Dios, porque usted vino para rendirle tributo de honor, alabanza y culto a Dios. El que tiene que gozarse con lo que usted hace, Dios. No importa si
todo lo que está alrededor se gozan con lo que usted hace. Me importa que Jesús, que nuestro Dios, que el Espíritu Santo esté aprobando lo que está haciendo. Eso es lo más importante. Por eso el apóstol Pablo estaba exhortándole, porque no era tan sencillo entrar en el culto. En el ámbito espiritual era sencillo entrar físicamente, todos podían venir al culto, todos podían participar en el culto, pero entrar en la línea de poder recibir la bendición de Dios, tenía que haber pasos para entrar y disfrutar en plenitud toda la gracia y bendición de Dios que Dios en esta noche quería derramar. Y entonces dice que es vuestro culto racional. Es un culto con raciocinio, con entendimiento de lo que estamos haciendo. No cantamos porque nos gusta, no escuchamos la palabra porque predica bien, no escuchamos el coro o la alabanza porque son buenos. Tenemos que saber que todo lo que estamos haciendo es para honrar y glorificar a Dios. Nuestra razón de estar en la casa de Dios es darle honra a Él. Por lo tanto, cuando venimos al culto, no es para llevar expresiones lindas, palabras hermosas que puedan decirnos, sino para gozarnos en nuestro interior, que sentimos la presencia de Dios, que Dios está bendiciendo lo que estamos haciendo. Y podemos ir a la casa y poder hacer como el salmista. Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Estuve en tu presencia, recibí tu bendición, pasaré la noche más que bendecido. El apóstol Pablo estaba hablando a los hermanos para hacerles entender esta, digamos, lucha que se genera o se gesta por causa de, a veces, no estar alerta y dejar que el Espíritu, que no es el Espíritu de Dios, nos cambie la dirección de lo que Dios quiere hacer con nosotros o lo que Dios quiere decir a nuestra vida en cada noche. Versículo 2. Dice, no conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay varias palabras muy importantes. En algunas Biblias dice, no conforméis a este mundo. Y en otra dice, siglo. Pero la palabra ahí en el griego es aion, que significa espíritu. Si no nos conformemos al espíritu que gobierna este mundo. El apóstol Pablo estaba hablando porque sabía que muchos eran seducidos y a veces en el clima espiritual había rareza porque tenían mucha similitud con las cosas del mundo. Y él dice, no os conforméis, no os unáis, no compartan las cosas de Dios con el espíritu de este mundo que es totalmente diferente. El apóstol Pablo quería hacerle entender la peligrosidad de entrar en un clima en el cual en vez de estar adorando a Dios, estemos conformándonos o estemos actuando o moviéndonos bajo la directriz del espíritu que gobierna este mundo. Dice, no conforméis al espíritu que está gobernando a este mundo, sino transformados. Esta palabra también tiene otro significado poderosísimo, porque esta palabra significa metamorfosis en el griego. Es decir, sufrir una mutación, un cambio. Dejar de ser lo que somos para entrar a ser lo que Dios quiere que seamos. Es que cuando venimos al culto tiene que haber cambio siempre. Porque entramos de una manera y tenemos que salir de otra, porque tiene que haber un cambio. Algo tiene que hacer Dios. Usted puede decir, pastor, bueno, depende de lo que usted predique. No, no depende de lo que yo predique. Perdón que les diga esto esta noche. No depende de lo que yo predico. Depende de la oportunidad que usted le da a Dios para que Dios haga la obra. Que no depende del hombre, depende de que usted le dé lugar a que el Espíritu Santo de Dios sea activado y usted pueda recibir la bendición de Dios.
Porque muchas veces culpamos a los otros. El culto estaba mal porque los que tocaban, qué desastre. Mira, los que cantaron en el coro no cantaron bien. No, no depende de eso. Depende que usted esté alineado con Dios. Si usted está afinado con Dios, lo que canta va a ser una maravilla. Lo del coro va a ser algo espectacular. Porque el son de la música será balanceado por Dios para sus oídos. ¿Sabe usted eso? Pero cuando nosotros no estamos bien alineados con Dios, siempre vamos a ver respeto. Siempre vamos a ver problemas. Ay no, Saní no salí bendecido porque el pastor no predicó bien. Y no tiene nada que ver. El Señor dice, no, la culpa no es del pastor, la culpa es tuya. Si te hubieras alineado conmigo, sería diferente la situación. Otros dicen, ay, estaba tan frío el culto, la gana de prender estufa todas las noches. En pleno verano, dice, ay, qué frío que estuvo el culto. Ufa. Y en verano está frío el culto que no será en invierno. Quedamos todos duros. Pero no pasa por lo que acontece a nuestro alrededor. Pasa por lo que nosotros venimos a hacer. ¿Qué venimos a hacer a la casa de Dios? Abrir nuestro corazón y permitirlo que nos bendiga, nos trate. Y poder salir de este lugar renovados. Dice que su misericordia son nuevas son cada mañana. Su palabra también nos puede renovar, bendecir en forma poderosísima. Y aquí dice que no se sujeten al espíritu de este mundo, no conformen a este siglo, es decir, al espíritu de este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El problema está aquí. Que manejamos nuestro entendimiento en vez de dejar que el Espíritu Santo lo maneje. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Te haré ver cosas que otro no vio, escuchar cosas que otro no escuchó. Porque están permitiendo que el renuevo de Dios esté sobre su entendimiento. Y la grandeza de Dios puede hacer milagros sobre la vida de aquellos que están buscando ser renovados por el Espíritu de Dios, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Estos son los problemas grandes que vive el ámbito cristiano. Ay, pastor, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y es que la palabra de Dios está diciendo las pautas para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios. Podamos llegar a entender y saber qué es lo que Dios quiere de mi vida. Lo primero, si no nos abocamos a servirle, a buscarlo, jamás vamos a poder llegar a saber cuál es la voluntad de Dios. Como a veces decimos, bueno, yo no sé qué hacer porque no sé cuál es mi don, si no aprendes o te involucras trabajando, nunca descubrirás el don. Él no va a venir y decir, este es tu don, hijo, pum. Tienes que accionar para que el Espíritu Santo vaya mostrándote cuál es tu don para servir en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Y esta voluntad de Dios es como agradable y perfecta. Es así completita. Cuando estamos caminando dentro de la voluntad de Dios, no vamos a tener ¿qué? Problemas. Problemas estoy teniendo yo, me está dando calor. Martela, apaga la estufa. Dios está hablando en este trozo de las Sagradas Escrituras de esta importancia de llegar a una bendición especial porque le damos cabida y lugar a Él. Siempre manejamos parámetros humanos y no permitimos que Dios haga la obra en nuestro ser. Mira más abajo. Pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando dice con cordura en el griego, dice para que sea cuerdo.
Porque indudablemente muchos estaban desequilibrados en su postura espiritual. Y esto producía que hubiera un desequilibrio en todos los aspectos dentro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y otro de los grandes factores es que aquí está hablando el apóstol Pablo y está diciendo de que cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que él. Dice decir que el que debe tener. Siempre nuestro concepto es más elevado que el concepto de los hermanos. Siempre. Sí, porque nos ponemos taco alto para hablar. Y tenemos más altura que el otro. Y ponemos muchas cosas para subir de la altura. Y el Señor dice, no tenga más concepto de lo que tú eres. Porque la grandeza no está en lo que tú has hecho, sino en el Dios que te dio la oportunidad para que lo hagas. La grandeza no es tuya, sino mía. Que nos elevamos tanto, nos inflamos, que después, yo cuando usted se va a poner algo chico, ¿cómo engordé? Bueno, yo no me pasa eso por ahora. Aunque a veces me pongo el saco y están chicos, pero no porque engordé, sino porque me pongo 2 o 3 buzos. Entonces uno hace así, y tenés que quedarte quieto porque no te da para mucho movimiento, porque estás muy... Lo que te pusiste es chico y tu nivel es más grande. A veces en el ámbito espiritual hay gente que es tan grande que los espacios son chicos para ellos. Y lo que hace, ¿sabe qué? Están quitándose posibilidades porque ponen límite a lo que Dios puede hacer con ellos. Porque se creen demasiado grandes. El apóstol Pablo está demostrando en este trozo de las Sagradas Escrituras. Cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense que sí, con cordura, es decir, cuerdamente, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Los cristianos a veces pensamos que, digamos que hemos sido o que somos especiales, y en cierta manera sí, pero a veces nos queremos tan especiales que somos mejores que los otros. Entonces dice la palabra de Dios que Dios es el que reparte. Y Dios es el que da, conforme a la medida de fe. Yo pienso cuando hablamos de fe de Abraham, el padre de la fe, le dio conforme a la medida de fe que tenía Abraham. Un hombre dispuesto a dejar todo, desde salir de Parán, allí donde él vivía, para recorrer todo un proceso de caminar y andar hasta llegar a donde Dios quería que él fuera. Es decir, se movió donde no conocía y donde ni sabía dónde iba a ir. Dice, muchas veces nosotros decimos, la fe es creer lo que no se ve y aceptar como hecho lo que no está. Eso fue una locura, ¿verdad? Pero lo decimos, de ahí a vivirlo del hecho, no del trecho al hecho, no, del hecho, bueno, como hay muchos trechos. Hay mucho espacio. Entonces una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Abraham lo hizo, caminó sobre ese fino hilo de unión y vínculo y relación con Dios. De tal manera que llegó al momento más, digamos, alto de su relación con Dios. Fue cuando Dios le dijo, quiero que tú me des el hijo que yo te di. Tienes que sacrificarlo. Y las palabras que Abraham suelta son tremendamente profundas.
qué concepto tan especial tenía Abraham de la fe, tan profundo, qué credibilidad tenía en su Dios. Él podía caminar sin elevar su estatura, es decir, su nivel espiritual. Yo soy Abraham y por lo tanto tengo fe y voy a hacer esto que Dios me dijo. No, él siguió siendo el mismo hombre, su nivel. ¿Sabe que ahora la gente de este mundo, digamos los cristianos, dice, es de bajo perfil? ¿Sabe que en el ámbito espiritual no es bajo perfil? ¿Sabía usted eso? No, ese pastor es de bajo perfil, ese profeta es de bajo perfil. No hay eso. Ese nivel es del mundo, no es de Dios. Dios no tiene bajo perfil. Lo que hacemos que las cosas no sean de alto perfil somos nosotros. Podemos decir que porque nos decían Abraham era un hombre de bajo perfil porque hacía las cosas sin hacer ostentamiento de lo que estaba ocurriendo. Pero un hombre que tenía una convicción y seguridad y tenía una confianza extraordinaria en la palabra de Dios. Y eso que no le conocía, ¿escuchó? Cuando le habló el Señor, ¿quién te habló? Dios. ¿Dónde está? No lo conozco. Sin conocerlo arrancó, creyó, caminó y llegó a ser el padre de la fe. Llegó al nivel más alto en el que puso a su hijo sobre el altar. Y antes de llegar a ese punto, su hijo le dijo, papá, vamos los dos. Llevamos la leña, llevamos el fuego, llevamos todo. ¿Dónde está el cordero? No te preocupes, hijo. Dios proveerá. Y Abraham sabía que quién iba a ser el cordero que iba a ser sacrificado, su hijo. Pero le dijo al hijo, Dios proveerá, estate tranquilo. Hermanos, cuando hablamos de niveles espirituales, como en este trozo de la Sagrada Escritura, y que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. A veces nos elevamos o nos ponemos en niveles especiales. Y yo miro y escucho y digo, ¿de dónde está esto en la Biblia? O dice, al mismo nivel. Y la mejor enseñanza es cuando Jesús, estando con Pedro, y viendo que Pedro estaba allá abajo y él estaba acá arriba, digamos, no vamos a hacerlo más sencillo. Como hacemos nosotros a veces, le hablamos muy espiritualmente a la gente, y la gente está acá abajo no nos entiende absolutamente nada. Y a veces hasta nos llegamos a enojar, ¿verdad? Le hablé y no entendió absolutamente nada. Nos ponemos a este nivel y de esto no nos bajan ni a garrote del caballo. Pero Jesús se puso con Pedro y empezó a hablar. Le hizo la primera pregunta. A un nivel alto. Y Pedro le contestó acá abajo. Le hizo la segunda pregunta. Acá arriba. Y Pedro le contestó acá abajo. Cuando hizo la tercera pregunta, Jesús, ¿qué hizo? Se agachó, digamos, físicamente. No fue físicamente, pero espiritualmente sí. Y se puso a la altura a Pedro. Y le dijo, Pedro, ¿me quieres? Porque era lo que le contestaba Pedro. Tú sabes que te tengo estima. Y Jesús le decía, ¿me amas, Pedro? Y Pedro le contestaba, tú sabes que te tengo estima. Y entonces bajó el Señor Jesús, se puso a la altura de Pedro y dijo, Pedro, ¿me tienes estima? Y Pedro se dio vuelta y lo miró. Señor, tú conoces todo. En ese momento llegó al nivel de entender la profundidad de lo que Dios estaba diciendo. Y ninguno tenga mayor estima de la que debe tener de sí mismo. En el ámbito espiritual manejamos muchos conceptos, formas, y elevamos y ponemos en distintos lugares a personas. El único que debe estar en alto lugar es Dios, que a veces da dolor y sufrimiento y llanto. No sé si usted ha pasado.
ponerse a rodillas cuando le damos más altura a un nivel a los hombres que a Dios. Y no tenemos en cuenta que todas las cosas ocurren por Él. Y por su misericordia, por su bondad, su perdón, por lo que hizo en la cruz del Calvario, que podemos llegar a obtener bendiciones especiales. Y pasamos por alto esa realidad espiritual. Y aquí el apóstol Pablo le estaba diciendo a los hermanos de Romanos, porque sabía que ese espíritu se infiltraba en la iglesia. Y había gente que se agrandaba, se ponía a mayor nivel, no se juntaba con este, no se juntaba con el otro, o le hablaba en una manera, digamos, por arriba de los lentes, como decimos nosotros, de la otra persona, porque se creía superior, de un nivel espiritual mayor. Y el apóstol Pablo dice que no tenga entre vosotros más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Nos olvidamos muchas veces, ¿sabe qué? De dónde nos sacó Dios y qué éramos antes de Dios, antes sin Dios. Llegamos a un nivel que ya, ¡pum!, somos extraordinarios. Y nos olvidamos que Dios nos rescató de la mugre, de la escoria de este mundo, nos transformó y por causa de Él podemos ser lo que somos. Amén, amén. Cuando aprenderemos a darle la grandeza a Dios, siempre nos hacemos como el versículo que hemos comenzado. No nos sujetemos al espíritu de este mundo. Queremos nivelar la vida espiritual a un nivel como maneja el mundo. Y jamás las cosas de Dios son iguales que las del mundo, superan las cosas del mundo. Pero no superan el nivel de jerarquía, sino el nivel de acción sobre la vida, haciendo que podamos ser instrumentos de cambio, de transformación y de bendición cuando le damos el lugar correcto a Dios. Él es el dueño, Él es el que tiene toda la gloria, toda la honra, la adoración y la alabanza, para que nosotros podamos, dentro de ese ambiente o clima espiritual, ser instrumento de bendición para otros, sabiendo bien que Dios repartió conforme Él quiso, dio a cada uno de nosotros. Yo pedí al hermano músico que esté pasando. Porque de la manera, que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Aquí Dios a través del Espíritu Santo hace o trae una enseñanza extraordinaria. Todos los cuerpos con las personas tienen distintos miembros. A veces manejamos más un miembro que otro. Por ejemplo, somos derechos, manejamos más la derecha, la zurda nos cuesta un poco manejarla. Cuando somos ambidiestros podemos manejar las dos, la zurda y la derecha. Pero esto no significa que si somos derechos la mano izquierda nos vale o no vale nada. No, porque sin esta mano el cuerpo no tendría la bendición de estar completo. Porque estaría que son imposibles de que la mano derecha la haga, pero la mano izquierda lo hace. Imagínense con las piernas. Podemos nosotros tener el regalo de Dios de ser ambidiestro y en el fútbol, por ejemplo, jugar y patear con las dos piernas sin problema. O podemos ser solamente zurdos o derechos y patear solamente con la zurda o con la derecha. La otra la tenemos de palo, como dice. Eso en el ámbito futbolístico se puede acontecer, ocurrir. Pero imagínense en el ámbito espiritual. Si porque soy izquierdo o zurdo, no uso la pierna derecha, la arranco. ¿Para qué le atento si no me sirve? Nos olvidamos que la pierna derecha es el bastón para afirmarnos para poder patear bien con la pierna izquierda. A veces en el ámbito espiritual pasa que, como el hermano que está al lado nuestro no tiene la misma característica y condición que tengo yo, decimos, bueno, este no sirve. Porque en el ámbito espiritual
espirituales he sido bendecidos y descuidamos al otro hermano. Y nos olvidamos que somos un cuerpo, que yo necesito al otro hermano, porque es el apoyo para que yo pueda crecer y desarrollarme y poder ser un instrumento de bendición. El apóstol Pablo le hablaba a los hermanos de Roma, sabiendo bien que el espíritu de seducción de este mundo permanentemente está infiltrándose dentro de las congregaciones para causar trastorno, división, envidia, celo, vanagloria, suficiencia, estragos. El mismo apóstol Pablo le dijo a los hermanos de Gálatas: hermanos, ¿qué le está pasando a ustedes? Porque habiendo conocido la verdad, habiendo sido liberados, santificados, transformados, bendecidos por Dios, ahora han llegado a ser hechizados y han dejado de transitar en las buenas palabras de Dios y han comenzado a hacer lo que otros que están a su alrededor le están diciendo que hagan. Están perdiendo lo que Dios les dio. La acción del espíritu de este mundo que se infiltra a través de hermanos, puede ser a través de pastores, con posturas doctrinales que no son tan exaltadas como la Biblia dice. Y en vez de crecer el cuerpo, comienza a desmembrarse y comienza a producirse divisiones. Como aconteció en el tiempo de los apóstoles. Uno quería ir con Pablo, otro con Apolo. Cada uno quería correr detrás de uno de aquellos que eran su referente, digamos así. Y el apóstol Pablo dice: ¿qué somos nosotros? El que debe tener la grandeza, la honra y la gloria de Dios, porque nosotros solamente somos instrumentos de Él. No tengamos mayor concepto de lo que somos, sino dejemos que Dios sea el que nos eleve, pero no nos eleve para ponernos de arriba y mirar de arriba a los demás, sino nos eleve para aprender a saber cómo tenemos que movernos